Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Godoy López para un nuevo video acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un buen like y ayúdanos a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Sin más por el momento, vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la expresión cueva de ladrones. ¿A qué se refiere esa expresión? Y daremos un contexto de muchos de los grupos que estaban durante el periodo de nuestro Señor Jesús ocupando ciertos cargos, ciertos lugares de renombre y saber cuál era la filosofía de pensamiento de estos mismos hombres respecto a la vida espiritual, muchas veces decadente, o por qué la gente ya no tomaba en serio mucha y gran parte de las enseñanzas escriturales, y que era más importante lo que dictaban los hombres que lo que dictaban las escrituras. Es interesante para nosotros conocer, entender y saber esta expresión, ya que esta misma expresión es trasladada hasta nuestros días, y hasta nuestros días sigue habiendo toda esta serie de problemática que existió en los tiempos de Jesús respecto a todos estos hombres. Es importante conocer y saber a qué se refiere esta expresión, ya que su contenido es fabuloso, es interesante, y si nosotros estamos viviendo esa vida de fariseísmo, podernos arrepentir dada la oportunidad que tenemos al venir nuestro Señor Jesucristo a morir por nuestros pecados, y que su sangre preciosa derramada en la cruz nos limpie de todo pecado. Que el mismo Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel, Él mismo te bendiga, te ayude, restaure tu vida y te llene de su presencia. Que Él mismo te haga entender su voluntad, la cual es agradable, la cual es perfecta. La voluntad de Dios es así. Con esas palabras yo quiero que usted entienda cuál es la voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta. Lo vuelvo a repetir, porque regularmente nosotros vemos una voluntad permisiva. Todo eso lo vamos a explicar, aunque lo hemos explicado en algunos de los videos anteriores, los cuales le invitamos a ver en este mismo canal, para que usted aprenda acerca de los temas que ya hemos dado. Entonces vamos a empezar con este tema maravilloso acerca de cueva de ladrones. Esta expresión aparece en Mateo 21, versículo 13. Y vamos a leer desde el 12 para ir entendiendo el contexto. Y dice: y entró Jesús en el templo de Dios, y echando fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. La palabra ladrón, del griego lestes, que significa maleante, bandido, bandolero o salteador. Muchas de estas expresiones tienen que ver como personas que roban, personas que asaltan en lugares desiertos y que están unidos a una banda. Eso es lo que Jesús les trataba de decir con cueva de ladrones. Sin embargo, para entender todo el contexto de lo que nos dice desde el 12, dice que Jesús, ¿a dónde entró? Al templo de Dios. ¿Qué pasaba en el templo de Dios? Allí es donde se ofrecían los sacrificios y los rituales hechos, no en la sinagoga. Eso ya lo explicamos, pero lo vamos a volver a recordar. En el templo era lo que se ofrecía. La gente, ya por los mandamientos de Dios, de acuerdo a la ley mosaica, ellos sabían las características que tenía que tener cada animal ofrecido en sacrificio. Sin embargo, en el templo, ya como un negocio personal o como un negocio familiar, ya se vendían estos animales ya certificados por el mismo sumo sacerdote. Ellos mismos, al ver que los animales que se iban a ofrecer
en sacrificio o en holocausto eran mejores que los que ellos llevaban, ellos se los cambiaban, se los intercambiaban. Inclusive la misma gente, a pesar de ofrecer un mejor animal, tenía que dar dinero a cambio del animal que ya estaba, si lo queremos decir así, bendecido y aprobado. El animal que ellos llevaban no cumplía con las certificaciones dadas por los sumos sacerdotes, ya que estos cambistas se creían especialistas en la materia, aunque solamente era un negocio en el cual era fructífero para ellos. Gran parte de esto, ¿dónde lo podemos ver? Inclusive comentarios que hasta nos pueden dar risa de lo que muchas veces se vende. ¿Qué es lo que se vende? Los pañuelos ungidos, los mantos ungidos, la astilla de la cruz de Cristo, con la cual se podrían fabricar algunos barcos con todas las que se han vendido, los mantos sagrados, como ya lo dije, la ropa sagrada, las fotos consagradas, las rosas de Sarón y el aceite de la unción. Todos estos objetos ya fueron previamente aprobados por personas que se dicen ser autoridades. Por eso es que no es tan sorprendente que estas mismas expresiones dadas aquí por Jesús sean trasladadas hasta nuestros días y podamos ver cómo sigue pasando exactamente lo mismo. Lo mismo sigue pasando, lo mismo sigue sucediendo. Sin embargo, muchos de nosotros no nos damos cuenta que estamos también cayendo en lo mismo que cayó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que de todo su corazón seguía ofreciendo los sacrificios a Dios. Estos hombres, antes de entrar al templo, eran los que supervisaban que los animales no pasaban, y ya estaban los animales aprobados por el sumo sacerdote con los certificados previamente para que ellos ejercieran el negocio. Otro de los negocios maravillosos dentro del templo eran los baños rituales o baños de purificación, los cuales también se les cobraba una cierta cantidad. Trasladada a nuestros días, estaba alrededor de entre 40 y 60 euros, más o menos. Más o menos estaba lo que costaba un baño de purificación, lo cual la gente tenía que pagarlo antes de entrar al templo o después de salir del templo, después de haber ofrecido el sacrificio o antes de entrar, tenían ellos que acudir a estos baños de purificación, donde nuevamente eran administrados por la gente encargada del templo, que en este caso sería el sumo sacerdote y toda la gente que estaba ahí. Por eso es importante que cuando Jesús dice que hay o que se dedican estas personas a robar y a asaltar y que se dedican a saquear, era efectivamente lo que hacían. ¿Qué era lo que hacían? Era tema de dinero. Hoy en día podemos ver a muchos predicadores, muchas organizaciones, canales que se dicen ser cristianos, solamente queriéndole sacar dinero a la gente. Con que la ofrenda para no sé quién, para no sé cuándo, pero es dinero que va directamente a sus arcas. O sea, no es dinero que le va a llegar a nadie, entiéndalo, y desde aquí la persona que me escucha a cargo de eso, le estoy diciendo directamente, aunque no doy nombres, ustedes saben a quiénes me estoy dirigiendo, para que no se haga caso omiso, ni digan que esa persona que no es cierto, que es falso, porque si hubo una denuncia de parte del Señor Jesús, y hay algo que Pablo decía en su oración, que Dios le diera denuedo. La palabra denuedo es valor, que a muchos cristianos nos hace falta.
tener denuedo, tener valor. Inclusive muchos nos acobardamos por el tema de que nos pueden correr de la iglesia, nos pueden llamar rebeldes, aunque no es cierto. Yo le puedo decir, amado hermano, y que Dios bendiga su vida y a su familia, que con toda humildad y sencillez en mi corazón hago los comentarios, no tratando de agravar a nadie, sino haciendo ver cómo hemos desvirtuado y cómo lo torcido de nuestros caminos no se ha enderezado, solamente hemos sido oportunistas. Lo que empezó correctamente con la voluntad de Dios, hemos terminado desvirtuándola como lo hicieron los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos y los doctores de la ley. Por eso es tan importante que nosotros entendamos y conozcamos a qué nos referimos con todo esto. Por eso es que hay un dicho en México que quien no conoce su historia está propenso a repetirla. Si nosotros no conocemos la historia del cristianismo, la historia que menciona la Biblia respecto a los sucesos acontecidos durante el tiempo de Jesús, la iglesia antigua, entonces estaremos repitiendo los mismos pecados. Pero algo que nosotros tenemos a favor es que en esos tiempos no había aparecido el Hijo de Dios, mas ahora ha aparecido el Hijo de Dios, y si usted se encuentra o se ha encontrado en uno de estos pecados, usted se puede convertir y arrepentirse de sus pecados para que vengan a su vida esos tiempos de refrigerio, esos tiempos en los cuales también Dios ha ideado para que ya basta de seguir que la iglesia siga con esa cueva de ladrones, con esa cueva de bandoleros, de asaltantes, de saqueadores, y no se le enseñe al pueblo de Dios a amar con todo su corazón y con todo su ser a Dios. Muy bien, vamos a empezar directamente introduciéndonos en Mateo 23, a pesar de que el primer texto que habla acerca de los fariseos es Mateo 3, versículo 7, solamente vamos a ir entendiendo qué nos dice la Biblia respecto a esto. Mateo 23, 3 dice lo siguiente. Voy a leer desde el 1 y vamos a seguir adelante. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan, dice, guárdalo y hazlo, mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen, mas no hacen. Esto es lo que Jesús le dice a sus discípulos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. De todo lo que te digan, o sea, no es que no hubiera verdad en sus palabras, había verdad en lo que decían, pero sin embargo no lo hacían. Uno de los problemas del fariseísmo era la doble moral que tenían. Voy a hacer un comentario sin dar nombres. Por ahí cierto predicador se le cuestionó acerca de su hijo, y con esto quiero hacer hincapié. Su hijo creció ya en un hogar cristiano. Sin embargo, el muchacho decidió él tatuarse. Ahorita usted me pudiese decir que no es malo, que no tiene nada bien. Yo solamente le voy a decir lo que dice la Biblia. Que no le pongamos ningún rasguño al cuerpo. Ninguna marca debe de haber en el cuerpo. A pesar de que yo me pudiese poner propiedad de Dios, sin que yo me lo tatúe, yo le pertenezco a Dios. Yo soy de su propiedad porque mi vida se la he entregado a Él, como usted también. Por eso es que no hay que llevar una bandera.
o no ponerle a nuestro cuerpo algo que diga. Sin embargo, este predicador, en vez de decir, ¿por qué no le dice a mi hijo? O sea, ¿por qué me pregunta a mí de por qué mi hijo se tatuó? ¿Por qué no va y le dice a él? Bueno, porque su hijo también ocupa un cargo. Bueno, sigamos con nuestro comentario. A lo que este predicador, queriendo defender no la verdad, sino a su hijo, él comienza a decir que es más pecado tener sobrepeso que hacerse un tatuaje. Y comienza entonces a él explicar de una mala manera en Corintios que dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y entonces son de este tipo de predicadores que siempre han tratado de decir que un texto fuera de contexto solamente sirve para un pretexto en el cual él cae. Porque el texto que ocupa se refiere a la fornicación y al adulterio, que nos guardemos en santidad. No se refiere al sobrepeso, del cual sí, por salud debemos de mantener un peso estable. Pero también Pablo dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha. Vuelvo a repetirlo, no porque sea malo, pero usted no le puede dedicar más tiempo a eso que a la bendita palabra del Señor. O sea, debe de haber un equilibrio perfecto entre lo que hacemos con la dedicación que nosotros le tenemos a las cosas santas de Dios. Y entonces también por ahí otro predicador, igual famoso. Su hija se suicida. Y él afirma nuevamente en uno de sus comentarios diciendo que el suicidio no es malo. Que no, o sea, no es malo. Si tú atentas contra tu vida, no es malo. Pero volvemos a lo mismo, es defender la verdad. Yo le pudiese, o sea, ¿cuál era la respuesta correcta que el predicador debió haber dado respecto a su hijo? Pregúntele usted a él por qué él lo decidió, hacerse eso en su cuerpo. O sea, pero es él, o sea, él sigue teniendo que mantener una integridad. Le vuelvo a repetir, así mi hijo lo hiciera, yo le podría decir, señor mío o hermano mío, pregúntale a mi hijo, ¿por qué trae esos tatuajes? Pregúntele a él directamente, yo me voy a hacer un lado, porque yo sigo poniéndome de acuerdo a la Biblia a eso. O sea, yo tengo que seguir manteniendo la cordura, no mantener la doble moral como lo hacían los fariseos. Mi moral debe de ser la correcta. Yo no le puedo decir a alguien que ore o que la oración es esa intimidad con Dios en la cual Dios está presente si yo nunca lo hago. Si yo ni siquiera oro en mi casa, digo en la iglesia, pues es para que me vean. O sea, para que vean que yo oro y que soy una persona aparentemente espiritual, y por eso para que la gente vea que yo sí lo hago. Entonces por allá está don hipócrita diciendo que hay que orar, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, porque nuestras obras solamente son delante de los hombres. O sea, nosotros queremos que la gente nos dé una recompensa y no la recompensa que viene de Dios. La Biblia dice que no sepa nuestra mano derecha lo que hace nuestra mano izquierda. Nosotros muchas veces no queremos recibir la gloria que proviene del Dios bendito, del Dios único, sino queremos llevarnos la gloria que proviene de los hombres. Muy bien. Entonces, le vuelvo a repetir. Jesús previene a los discípulos diciéndole que ellos se guarden de esa doble moral que tenían los fariseos. Guarden lo que a Dios se refiere.
O sea, guarden las escrituras, vengan y sean como la iglesia de Berea, chequen perfectamente que la predicación que se les haya dado sea la correcta, que todo vaya de acuerdo a las escrituras. Hasta ahí. Pero ¿sabes qué? No hagas lo mismo que ellos. No tratemos de imitar a las personas que ocupan un cargo o un puesto sabiendo que es incorrecto lo que están haciendo. Lo mismo aquí. Lo mismo aplica también para mi vida. O sea, no solamente para ellos, o sea, no solamente es denunciar, no, también aplica para mí mismo. O sea, yo no le puedo dar un consejo a alguien si usted, digo, sin meterse a lo mejor en mi vida, sin vivir conmigo, pero lo que usted ve cuando yo ando en otros lugares deja mucho que desear. Tal vez, a lo mejor, dando estudios, no se me sale ninguna grosería, ninguna maldición, pero ¿qué tal en la calle? Vulgar, corriente, una persona propensa a decir maldiciones, una persona que no da una opinión, sino cae uno con la espada desenvainada y y nos atrevemos a decir muchas veces que la gente ni salva es. Eso es algo que ningún cristiano puede decir de otro cristiano. Ningún cristiano le puede decir a otro, tú ni salvo eres. O sea, porque eso solamente le pertenece a Dios, quien va, quien va a decir o a dar el veredicto si aquella persona es salva o no es salva. A nosotros solamente nos compete seguir los principios de la sabiduría de Dios y guardarnos en su temor. Muy bien. Estos mismos fariseos, quienes fundan su escuela en el año 150 antes de Cristo, ellos mismos se establecen dentro de lugares privilegiados. La clase de los fariseos era de clase media alta. La palabra fariseo, que es mucho mejor la definición en el griego, la palabra farisaios, que significa separado. Por eso es que la misma Iglesia Católica, o sea, indirectamente nos dice fariseos, o sea, separados. O sea, nosotros somos hermanos separados. Estos mismos fariseos se oponían al sumo sacerdote y también se oponían o eran el grupo rival de los saduceos. Había como esa pelea como hoy en día, ¿verdad, hermanos? Entre pentecostales, bautistas, interdenominacionales, unitaristas, y podemos mencionar un sinfín de hermanos a los cuales no, o sea, no porque los mencione, se sientan como que les estoy diciendo de cosas. No, que Dios los bendiga, hermano. Donde quiera que te encuentres, si tú perteneces a alguna de estas denominaciones, que Dios bendiga tu vida, que Dios te ayude, te sane, te restaure. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y solamente es por poner un ejemplo de todas estas divisiones que muchas veces generamos alrededor de nosotros mismos. Si nosotros mencionamos a estos fariseos, es porque, le vuelvo a repetir, dos características de los fariseos: la doble moral y la hipocresía. Eso era muy característico en los fariseos. Doble moral y la hipocresía. Ya Jesús dijo, lo que te digan, o sea, ¿había verdad en lo que decían los fariseos? Sí, sí había verdad. Pero ellos solamente no querían cumplir con lo que ellos decían. Y esto nos lo dice más adelante. Dice,
Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan pesadas cargas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. ¿A qué le suena eso? ¿A qué suena lo que hacía este grupo religioso? A que sigue en nuestros días pasando exactamente lo mismo. Tanto en los días de Jesús como en nuestros días sigue pasando exactamente lo mismo. Familias enteras que se han adueñado de las iglesias cristianas, las cuales le pertenecen a Dios. Argumentos ellos pueden poner los que ellos quieran, pero le vuelvo a repetir, hay casos y la mayor parte de casos son así. Como una familia durante varias generaciones sigue ocupando el cargo pastoral, cuando lo podemos ver desde Moisés que fue el hombre que Dios escogió para liderar al pueblo de Israel. Sin embargo, ninguno de sus hijos se quedó a cargo, sino que la Biblia dice que a la persona de entre su pueblo que Dios hubiera elegido, ella iba a ocupar el cargo. En este cargo, ¿quién le sucede? Le sucede Josué. Josué es quien sucede a Moisés. A Josué, ¿quién le sucede? Los jueces. Cada juez de distintas familias le suceden en llevar al pueblo de Dios. Si nos trasladamos al sacerdocio, en el caso de Elí, sí, Elí era el sumo sacerdote y sus hijos Omni Fines que ocupaban el cargo. Sin embargo, Dios selecciona a Samuel. Y no, ¿por qué no se siguió de generación en generación? O sea, porque le vuelvo a repetir, porque lo que un hermano tiene de parte de Dios, eso no indica que su hijo sea igual. Sin embargo, nosotros entramos en esa categoría. Nosotros pensamos que como es el hijo del líder, entonces, no, pues va a ser mejor que su papá o igual que su papá. No es así. No es así, y la misma historia, con estos ejemplos que le acabo de poner, nos dice todo lo contrario. Muy bien, vamos a Mateo 3:7, que es donde la primera vez que aparece la palabra fariseo, y dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, al bautismo de Juan, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Le vuelvo a repetir, ellos mismos, gran parte de su doctrina era seguir la doctrina de Moisés. Todos los escritos de la ley, aunque para cualquier hebreo toda la escritura, todos los profetas, crónicas y todo es ley, todo es ley. O sea, no como nosotros, que cuando nos referimos a la ley, nos referimos a los primeros 5 libros de Moisés, y para nosotros la ley no. Para el hebreo, todo el Antiguo Testamento es ley. O sea, entonces, dentro de eso, o sea, para nosotros como creyentes, toda la escritura debería de ser ley, amado hermano. O sea, una escritura más amplia, con mejores beneficios, en las cuales también nosotros hemos aprendido a separar entre cuando no nos conviene, decimos:
pero ese está escrito en el Antiguo Testamento, y si nos conviene, no importa que lo diga el Antiguo Testamento, pues eso me conviene, porque comenzamos a hacer ese tipo de divisiones, dado a qué, a nuestra doble moralidad, dado a que como no nos conviene que Dios exprese esas palabras tan fuertes y tan duras, entonces decimos, como eso es del Antiguo Testamento, no, eso era para el pueblo de Israel, para nosotros no. No se equivoque, no se equivoque. Por eso es que cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente perfecto para toda buena obra. O sea, y se refiere a toda la escritura. Y cuando menciona toda la escritura, se está refiriendo desde Génesis, aunque todavía no estaba escrito el Apocalipsis, pero como en nuestros tiempos ya está escrito hasta el Apocalipsis. A eso se refiere. Entonces, ojo, por eso es muy importante que nosotros no sigamos con esa corriente del fariseísmo, de qué nos conviene, de lo que no nos conviene. Ahora, por otro lado, establecer leyes de hombres como si fuera la ley de Dios. Y volvemos a lo mismo. Muchas veces llegamos al grado de que lo que dicen los hombres está a la altura de las escrituras. Ejemplo de ello, lo dije al principio, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Sin embargo, hay otro tipo de doctrina que afirma que la voluntad de Dios es permisiva, pero eso no lo dice la Biblia. Pero es que lo da a entender, pero no lo dice la Biblia. Pero es que lo da a entender, bueno, de acuerdo a tu percepción, de acuerdo a lo que tú entiendes eso. Pero muchas veces con esa voluntad permisiva, inclusive la palabra permisivo es la palabra que está de acuerdo. Entonces, si tú dices que la voluntad de Dios es permisiva, entonces tú dices que Dios está de acuerdo en que tú te divorcies. Tú dices que Dios está de acuerdo en que tengas un amante. Dios está de acuerdo en que tú tomes, en que tú te drogues, en que tú fumes, en que tengas una doble moralidad, porque Dios lo permite. No es así. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta, porque esa es su voluntad. Sin embargo, nosotros como hombres hemos establecido otro tipo de voluntad para hacer lo que nosotros queramos y pensemos. Entonces, Juan les dice, ¿por qué huyen de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no sigan pensando de la misma manera que solamente por tener a Dios en su vida y conocer gran parte de la escritura, que por eso ya la libraron. No, o sea, es la práctica de las escrituras la cual nos hace dar esos frutos de arrepentimiento, esos frutos en los cuales Dios nos irá llevando de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, hasta que nosotros realmente reconozcamos en Dios que sí somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque la Biblia lo menciona, que no somos más que vencedores por nuestras propias fuerzas, sino que es Dios quien nos ha dado de su victoria para que nosotros la vivamos y entendamos que Dios le ha placido escogernos. A cada uno de nosotros nos ha escogido para que llevemos la grandeza de su majestad y de su verdad y que nos apartemos de esa doble moralidad, de esa hipocresía y podamos andar con justicia y con verdad delante de Él todos los días de nuestra vida. Si bien quien te haya dicho que la vida cristiana es una vida fácil, te mintió. La vida cristiana es difícil, no tampoco, porque uno aprende a disfrutarla.
uno aprende a disfrutar cuando tú tienes como regla vivir como cristiano, aprendes a disfrutar todo en Dios, aprendes a que no es una carga para ninguno dar un ejemplo a aquellos que no conocen de Dios. Muy bien, sigamos adelante. En Mateo 16, versículo 1, dice de la siguiente manera. Mateo 16, versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal. Otra característica de los fariseos es la palabra tentar, es la palabra poner a prueba. ¿Cuántas veces has puesto a prueba a los líderes de la iglesia? Bueno, entonces tienes esa enseñanza de los fariseos. Si tú quieres poner a prueba a algún hermano, y a ver usted, hermano, ¿por qué dice que esto y que lo otro? A ver usted, demuéstrelo. Mire, le voy a decir algo, aunque no lo voy a enseñar y nunca lo voy a enseñar, porque yo debo de guardar silencio por respeto a todos los hebreos que nunca lo hicieron y que yo jamás lo haré, es que el nombre de Dios, el tetragramatón, sí se puede traducir, y que su sola pronunciación trae bendición. Sin embargo, dejó de utilizarse porque decían que cómo unos labios tan inmundos iban a pronunciar un nombre que era tan santo. Si usted me pregunta, o sea que usted sí lo conoce, la respuesta es sí, pero no se lo voy a decir. Aunque usted me dijera, ¿y cómo dice usted que lo conoce? A ver, pues díganos. No, no lo voy a hacer, ni lo haría, jamás. Por respeto a todos los hebreos que se guardaron en santidad, sin mencionar su solo nombre, para que nadie que viviese en hipocresía ni con verdad en su vida lo mencionara y trajera bendición a su vida y pensara que estaba bien por el solo hecho de atraer bendición a su vida, como muchos así lo creen, que porque creen que les va bien es porque están bien con Dios. No, no te equivoques. Dios, que es misericordioso y bondadoso, te sigue dando la oportunidad de bendecirte para saber qué estás haciendo tú con esa bendición que Dios te está dando, pero no te equivoques. Entonces, si usted en sus comentarios me quiere poner a prueba, no se equivoque. Solamente ese es el pensamiento del mismo fariseísmo que quiere hacer eso. Entonces, no se equivoque. Eso ni por presión de nadie, es más, ni porque me lo pidiera la persona que usted diga, el predicador que usted quiera más famoso. O sea, yo no estoy obligado a eso. Yo estoy obligado a seguir guardando el secreto que le fue revelado a los hebreos y que le plació a Dios revelarme su santo nombre y seguirlo guardando. Sigamos adelante. Y dice en Mateo 16, versículo 6, vamos a leer desde el 5, y dice: llegando sus discípulos al otro lado, se les había olvidado traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto es porque no trajimos pan. Y entendiendo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo que no entendéis que no fue por el pan que dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina
de los fariseos y de saduceos. ¿Cuál doctrina? Pues la doble moralidad. A eso se refiere, y a la hipocresía. No, porque como lo vuelvo a repetir, si no sería una contradicción decir que todo lo que estos hombres decían estaba mal. No, no. Lo que estaba mal era la doble moralidad y la hipocresía. Eso es a lo que se refiere Jesús con esas palabras de guardarse de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Por eso le vuelvo a repetir, es tan importante que nosotros podamos entender y comprender cómo es posible que hasta el día de hoy este mismo fariseísmo siga infectando nuestras iglesias. ¿Cómo es posible que nosotros, como maestros de las iglesias, sigamos fomentando la hipocresía, la doble moralidad en nuestras vidas? Que no nos importe nuestro testimonio, que no nos importe a quienes afectamos, a quienes dañamos. Aún seguimos ocupando los mismos cargos pensando que nosotros es correcto lo que hacemos. Le voy a dar otro ejemplo de otro predicador. Hay un predicador, igual sin dar ningún nombre, tiene poquito que se acaba de divorciar.